Hola con todos, hoy hablaremos sobre la reforma agraria. La reforma agraria fue uno de los procesos más importantes y debatidos del Perú. Fue impulsada en 1969 por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, con el objetivo de acabar con la desigualdad en el campo. Antes la tierra estaba concentrada en pocas manos, mientras que miles de campesinos trabajaban sin derechos ni propiedad. La reforma agraria buscó restribuir las tierras y devolver la dignidad al campesinado, bajo el lema Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. En este video analizaremos si realmente la reforma agraria fue o no beneficiosa desde los puntos de vista político, económico y social. Buenas noches, doctora. Voy a hablar sobre el aspecto político de la reforma agraria. Bueno, fue llevada a cabo, ¿no?, en el Perú durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no?, a partir del año 1969. Se puede entender como, una de las transformaciones, ¿no?, más profundas del país, no solo en lo económico, social, sino también en lo político, ¿no? Voy a detallar las más importantes. El aspecto político de la reforma agraria, bueno, tenemos, ¿no?, la consolidación del poder del Estado militar, que la reforma agraria fue una medida política central del gobierno, ¿no?, revolucionario de las Fuerzas Armadas, que buscó legitimar el poder militar, ¿no?, mediante una acción popular y transformadora, presentándose como un gobierno que actuaba de nombre del pueblo y contra las oligarquías, ¿no?, tradicionales. También tenemos, ¿no?, el debilitamiento, ¿no?, de la oligarquía y los partidos tradicionales. Antes de 1969, el poder político estaba concentrado en manos de la oligarquía, ¿no? Terratenientes, que controlaba grandes extensiones de tierra y tenía influencia sobre los partidos y el Congreso, ¿no? Con la reforma agraria, el régimen desmanteló ese poder económico y político, ¿no?, eliminando una de las bases más fuertes de la élite tradicional. También tenemos el control político del campesinado, que aunque se presentaba como una política de justicia social, también sirvió para integrar y controlar políticamente el campesinado, ¿no?, evitando que surgieran movimientos revolucionarios independientes, inspirados en Cuba o en el comunismo, ¿no? Bueno, doctor, eso sería todo de mi parte. Le doy pase a mi compañera. Hola, soy Marisa y hoy voy a explicar por qué considero que la reforma agraria fue beneficiosa desde el punto de vista económico. La reforma agraria fue una medida aplicada en 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado con el famoso lema Campesino, el patrón ya no comerá de tu pobreza. Su objetivo fue quitar el control de la tierra a unos pocos hacendados y entregarlas a los campesinos que realmente trabajaban. Esta decisión cambió la estructura económica del Perú rural. Antes de la reforma agraria, menos del 3% de los peruanos tenía el 70% de las tierras agrícolas. Con la reforma, el Estado entregó más de 9 millones de hectáreas a 370.000 familias. Esto permitió que la riqueza agrícola se distribuyera de forma más justa. Antes los campesinos trabajaban para otros, después de la reforma agraria trabajaban para ellos mismos. Gracias a la creación de cooperativas agrarias y sociedades agrícolas, muchos campesinos empezaron a producir de manera más organizada. En regiones como Arequipa, La Libertad y Piura, las cooperativas lograron mantener e incluso aumentar la producción de arroz, papa y caña de azúcar. Estas nuevas formas de trabajo fortalecieron el mercado interno y generaron más empleo rural. La reforma agraria eliminó grandes latifundios y redujo el poder económico de unos pocos hacendados. Miles de campesinos dejaron de ser jornaleros mal pagados y se convirtieron en productores de sus propias tierras. Si hoy el Perú tiene pequeños productores que exportan café, cacao o fruta, es gracias a que sus abuelos recibieron tierra durante la reforma agraria. La reforma agraria fue beneficiosa desde el punto de vista económico porque redistribuyó la riqueza, impulsó la producción nacional y redujo la desigualdad en el campo peruano. La reforma agraria no solo repartió tierras, repartió esperanza y cambió el futuro económico del Perú rural para siempre. Gracias. El aspecto social. La reforma agraria fue beneficiosa, sí, a corto plazo, pero a mediano y a largo plazo no. ¿Por qué sí en corto plazo? En esta época, el campesino
se le entrega sus tierras, ¿no? Hubo una expropiación de tierras de los hacendados, entonces se pudo llamar un tema de equidad, desigualdad de los campesinos, ya que Velasco promulgó la reforma agraria, ¿no? Que ya el campesino no iba a comer de su pobreza. Pero si vamos más allá del tema del mediano o largo plazo, estas personas en toda su trayectoria, en su historial de experiencia, en su día a día, siempre han trabajado de nivel operativo, de esclavos, de peones. Entonces, estas personas no tenían las habilidades técnicas de gestión, de financiamiento, cómo controlar la productividad agrícola. Es por ello que a la escasez de estas habilidades, esto fue un caos, fue una consecuencia, ¿no? Donde ahí la voz del pueblo se levanta más por el tema de estas severas consecuencias. En conclusión, la reforma agraria fue un proceso con grandes ideales pero con resultados limitados. Fue beneficiosa en el aspecto social, al devolver la dignidad y los derechos a los campesinos, parcialmente positiva en el ámbito político, al romper con estructuras de poder injustas, pero negativa en el ámbito económico, por la caída de la productividad. A pesar de sus errores, marcó un antes y un después de la historia del Perú, y nos deja de lección de que la justicia social debe ir acompañada de una buena planificación y apoyo económico. Gracias.